pudimos leer esta porción bíblica en el momento de la lectura devocional, me gustaría nuevamente retomar la misma. Hoy vamos a estar predicando bajo un tema muy conocido, la parábola del sembrador. Y esta parábola del sembrador es una enseñanza para toda la iglesia, pero también es una enseñanza para aquellos que en algún momento dado ejercen la exhortación y la predicación de la palabra del Señor. Usted dirá, pastor, pero no todos aquí predicamos. Pero todos tenemos que dar por gracia lo que por gracia hemos recibido, y de alguna manera todos somos discípulos de Cristo, y de alguna manera todos somos exhortadores, todos compartimos el sacerdocio de Cristo, así que todos somos comunicadores de la palabra del Señor. Así que yo diría que este mensaje es un mensaje de conciencia para edificar nuestra realidad de lo que es presentar el Evangelio al Señor Jesucristo. Este mensaje puede ser marcado como una enseñanza para los pastores, pero en esta mañana lo estamos trayendo como una enseñanza para la iglesia en general. Marcos capítulo 4, versículo del 1 al 9, y luego del 13 al 20 leemos la palabra del Señor nuevamente en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar, y se reunió alrededor de él mucha gente, tanto que entrando en una barca se sentó en ella, en el mar, y toda la gente estaba en tierra junto al mar. Y les enseñaba en parábolas muchas cosas, y les decía en su doctrina: oíd, he aquí el sembrador salió a sembrar. Al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino, y vinieron las aves del cielo y la comieron. Otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salió el sol y se quemó, y porque no tenía raíz se secó. Otra parte cayó entre los espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron, y no dio fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra, y dio fruto, pues brotó y creció, y produjo a 30, a 60 y a 100 por uno. Entonces le dijo: el que tiene oído, oiga lo que dice la palabra del Señor. Podemos sentarnos. Aleluya. Y aunque acabamos de leer solamente la presentación de la parábola, luego cuando vamos a los versículos del 13 al 19, entonces encontramos la explicación de esta parábola para en aquel entonces sus discípulos. Jesús enseñaba, fue maestro, un maestro itinerante. Jesús iba donde había la necesidad, no esperaba que la necesidad viniera donde él. Y cuando enseñó, utilizó diferentes métodos de enseñanza: los milagros, las metáforas, las símiles, y también las parábolas. No siempre que declaraba una palabra a una multitud le daba la interpretación de la misma, pero siempre se cuidó de interpretarle las mismas a cada uno de sus discípulos. Y en este momento dado, Jesús declara la palabra del sembrador para traer una enseñanza a sus discípulos y al pueblo de una realidad de lo que es el que recibe y escucha la palabra del Señor. Este significado de la parábola del sembrador se la dio el Señor Jesús a los discípulos cuando estos le pidieron en un momento dado: explícanos lo que tú quieres decir. Y escuchen cómo lo voy a decir, quizás abusando un poco de la exégesis correcta por razones de homilética, de predicación. Es posible que se deriven algunas enseñanzas que aplican a aquellos que son ministros, exhortadores y predicadores de la palabra del Señor dentro del contexto de esta parábola del sembrador. Y si vamos al versículo 14, hay una frase que dice: el sembrador es el que siembra la palabra. El sembrador es el que siembra la palabra. Y cuando vamos al Nuevo Testamento y buscamos figuras en referencia a lo que es el ministro de Dios, en referencia a lo que es el Hijo de Dios, en referencia a lo que es el creyente, encontramos figuras tales como atleta, soldado, pescador, pastor, labrador, heraldo y por supuesto el de sembrador. Y cada una de estas figuras se pueden elaborar
Y en cada una de ellas nosotros podemos encontrar varias enseñanzas. Y estas enseñanzas las podemos aplicar a los que ministramos la palabra de Dios. En este pasaje que nos ocupa, la figura que se utiliza primariamente es la de un sembrador. ¿Y cuál es la responsabilidad primaria de un sembrador? Pues, lógicamente, sembrar. Eso es lo que hace un sembrador, sembrar. El que siembra, ¿qué es lo que hace? Deposita en el suelo una minúscula semilla que lleva en su claustro una microscópica partícula que contiene vida. La semilla que contiene, no te escucho iglesia, la semilla que contiene vida. Si no lleva vida, vida que germine, que produzca planta, que desarrolle espigas con granos, no se le puede llamar semilla. Así que la semilla en su claustro tiene vida. La semilla, para que sea semilla, tiene que contener vida, una vida que va a perpetuar la especie y que va a servir para alimento de los que dependen para vivir de la misma. En el campo, miren, en el campo usted no siembra ni tornillos, ni herramientas, ni macarrones, ¿verdad que no? Hello. En el campo usted no siembra ni tornillos, ni herramientas, ni macarrones, para que produzcan más de los mismos, porque no tienen vida, porque no son ¿qué? Porque no son semillas. Son alimentos, pero no son semillas. La semilla de esta parábola, por ser palabra de Dios, tiene vida. Dale un fuerte aplauso al rey. Tiene vida. Tiene vida. Y si tiene vida, la palabra del Señor tiene que germinar. Y si tiene vida, la palabra del Señor tiene que explosionar. Tiene que microscópicamente en su claustro interno, por ser palabra de Dios, tiene todo poder, tiene toda autoridad. Ahora bien, así Pedro lo declara allá en el texto bíblico de 1 Pedro 1:23. Pedro dice: siendo renacidos no de simiente corruptible, sino incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. La semilla es la palabra de Dios. Por eso es que Juan 6:63 dice: las palabras que yo os he hablado son espíritu de vida. Todo predicador del evangelio, escuche bien, todo predicador del evangelio que debe estar poseído por la firme convicción de que la palabra que siembra a su debido tiempo debe germinar. Todo predicador del evangelio tiene que estar consciente de que todo lo que siembra, que no sea palabra del Señor, nunca va a germinar. Bendecido sea el Señor. Ni va a beneficiar a nadie si no es palabra del Señor. Hay predicadores que tienen más de 40 años y no ganan un alma para Cristo. Lucha. Las iglesias no pasan de una docena que empezaron y siempre siguen con los mismos que comenzaron. Y la pregunta que surge es la siguiente: ¿estarán predicando la palabra de Dios? ¿La palabra que contiene vida? Aleluya. Si consideramos el versículo 15, dice: y estos son los que junto al camino en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Si la iglesia está predicando la palabra de Dios, tiene que germinar. Pero aquel que recibe la palabra de Dios, si es de los de junto al camino, sepa que va a tener inmediatamente un acoso y una opresión del enemigo de las almas, que va a tratar por todos medios de ¿qué? De comer la semilla, de apartarlo de esa semilla. ¿Ok? Esto es una realidad dentro de todo el pueblo que escucha la palabra del Señor. Satanás es representado en esta parábola como las aves del cielo que comieron la semilla. Mira, hermano, que está a tu lado, no dejes que te coman la semilla. Aleluya. Estas aves están en la expectativa de que la semilla caiga en el suelo para aborozarse sobre ella. Satanás va a utilizar, miles de formas para que la semilla no penetre en la tierra y germine. Esto es para que no produzca el fruto por el cual fue sembrada. Satanás no solamente procura estropear, procura estropear al predicador para que no predique, sino que además, cuando la semilla se ha sembrado, robarla del corazón de aquel que la está recibiendo. Dale un fuerte aplauso a Dios.
Mire, hay muchos detonantes, hay muchas variantes, hay muchas causas secundarias por las cuales un predicador en un momento dado puede estar trayendo palabra del Señor con todo poder, toda unción, y hay tantos elementos externos dentro de lo que está recibiendo que está permitiendo que Satanás le robe la palabra. Dale otro fuerte aplauso a él. Eso nosotros lo vemos todos los días sentados en nuestro templo, en nuestra iglesia. Lo vemos porque a veces yo también hay momentos donde me encuentro presente, pero quizás estoy un poco ausente porque estoy cargando tantas situaciones externas. Cuando llega el momento a que le tengo que dedicar al Señor, que me dejo opacar por los pesos, por las situaciones, y pues sí estoy, pero no estoy. Yo no sé si tú me entiendes. Estás permitiendo entonces que el Señor quiere de alguna manera darte una nueva semilla, pero tú estás permitiendo que el enemigo que haga la robe de tu corazón y del mío también, ¿ok? Cuando el procónsul, aleluya, cuando el procónsul Sergio Paulo deseó escuchar palabra de Dios allá en la cita bíblica de Hechos 13, del 6 al 8, Pablo y Bernabé dice que hubo alguien que se interpuso. Jesús, o sea, el imán se interpuso, resistiendo a los misioneros para que de esta manera se apartara de la fe la necesidad que tenía el procónsul Sergio Paulo de escuchar palabra del Señor. En Filipos, Hechos 16, del 16 al 18, hay otra evidencia. Una muchacha poseída de un mal espíritu interrumpía a Pablo constantemente mientras ésta predicaba. O sea, siempre el enemigo va a buscar alguna forma de interrumpir al que solta la palabra. Así que, mire, el demonio no tiene reparos. El demonio es capaz hasta de decir cosas buenas de los predicadores. Yo no sé si tú me escuchas. El demonio a veces es capaz hasta de decir cosas buenas de los predicadores hasta con tal de distraerlo del objetivo del que tiene el poder de la palabra. Y a veces nosotros decimos, qué mensaje tremendo, qué bonita predicación, como Dios de alguna manera le ha dado un cariño especial a este siervo del Señor. Qué deleite escuchar, todo eso es para la gloria de Dios. Pero el enemigo muchas veces te enfoca en el sujeto porque no quiere que implosione y germine la semilla, donde el instrumento es simplemente un sembrador. Yo sembré, Apolo regó, pero el rendimiento y el crecimiento que lo da Dios. Entonces nos enfocamos en lo que vemos, en lo que escuchamos de recurso, y nos olvidamos del Dios de recursos, del Dios de poder, del Dios de autoridad, del Dios que para Él no hay nada imposible, del Dios que sana, del Dios que salva, del Dios que detiene los mares, los vientos, la tempestad, para el Dios que todo es posible. Aleluya. Cuando Abraham en un momento dado le ofrece a Dios un holocausto que precedió precisamente al pacto que él hizo. Oiga bien, imagínate la escena. Abraham preparando el holocausto, ¿para quién? Para el rey. Mire cómo funciona el enemigo. Siempre aparecieron allí aves de rapiña que descendían porque querían comerse los animales del sacrificio. Aleluya. Aleluya. Para que no fueran ofrecidos a Dios. Génesis 15:11, búsquelo para que tenga la evidencia bíblica. Pero Abraham, oiga bien lo que Abraham hacía. Abraham las ahuyentaba y no deseando que el diablo se llevara lo que le pertenecía a Dios. El sembrador, esto es el predicador del evangelio, tiene que estar alerta de que la palabra sembrada en los corazones no sea robada por Satanás. Esto significa que no solamente debe proteger lo que ha sembrado, sino también tiene que ir sobre lo que ha sembrado. Tiene que proteger lo que se va a sembrar, y tiene que proteger la siembra. ¿Y cómo el que solta protege lo que ya ha sembrado? A través del discipulado. Aleluya, a través del discipulado. ¿De qué le sirve? Oiga bien. ¿De qué le sirve un pescador que saque casi ¿de qué sirve que el pescador saque peces si los deja que se dañen en la playa? ¿De qué le sirve que usted saque muchos peces si usted deja que se dañen en la playa? ¿De qué le sirve que usted siembre muchas palabras si después usted no le da seguimiento? Es como el que pesca mucho y deja que los peces se mueran en la playa. En ambos casos, en el de la siembra y en el de la pesca, se requiere un trabajo de continuidad
un trabajo de oración, un trabajo de visitación, un trabajo de intercesión, un trabajo de estímulo y un trabajo de vigilancia para que no venga el enemigo y una vez la semilla ha sido sembrada, permita que por cualquier artimaña de él la quite del corazón de aquel que la recibe. Da un fuerte aplauso al Rey. Vamos a considerar los versículos 16 y 17. Me puedes seguir con tu Biblia. Estos son así los que fueron sembrados. Estos son así mismos los que fueron sembrados en pedregales. Los que cuando han oído la palabra al momento la reciben con gozo. Oiga bien, reciben la palabra y se gozan. Pero no tienen ¿qué? Raíz en sí, sino que son de corta duración. Por cuando viene la tribulación a la persecución por la causa de la palabra y luego ¿qué? Se tropiezan. Hay algunos que uno le siembra la palabra y deja que por cualquier cosa el enemigo se la robe del corazón. Hay otros que si tú le siembras la palabra y en ese entusiasmo se gozan, pero como no tienen raíces, también después de un pequeño conflicto, ahí quedó todo el gozo. Aleluya. Este es el caso de algunos creyentes, ¿verdad? Algunas personas que reciben la palabra. En la experiencia cristiana tiene que haber un balance. Repite conmigo, tiene que haber un balance. Tiene que haber un balance entre el entusiasmo y el carácter. Tiene que haber un balance entre emociones y discernimiento. Tiene que haber un balance entre lo que es sensacional y lo que es concreto. Tiene que haber un balance entre lo que es inmediato y lo que es inmediato. Tiene que haber un balance entre lo que es momentáneo y permanente, entre lo que es ocasional y lo que es eterno. En la vida del cristiano tiene que haber un balance. Gloria a Dios. Y esa es la impresión de que las palabras al momento las reciben con gozo, que acabamos de leer. Mire, contienen una clarinada de advertencia. Suena como algo así, mire. Habiendo comido sin masticar, ¿usted no ha comido sin masticar? Habiendo comido sin masticar, no hubo espacio para la digestión. ¡Aleluya! Un fuerte aplauso al Rey. Hay algunas personas que quieren masticarse la palabra de tal forma que no dan espacio ¿para qué? Para la digestión. El alborozo es tan grande que no hay espacio para la reflexión. El alborozo de la emoción es tan grande que no hay momento para la reflexión. El gozo es una manifestación de emociones. Oiga bien, el gozo es una manifestación de emociones. Pero la reflexión es una cualidad de la mente. Tristemente muchos optan por circunscribir la vida cristiana al entusiasmo. Pero no es raciocinio. Y usted lo ve como los saltamontes, brincando de bendición en bendición. La bendición la tienen que ir a buscar. Porque están dándole relevancia al entusiasmo y no a la reflexión de la experiencia de un Cristo vivo en sus vidas. Es un hecho que no podemos discutir. Es un hecho que cuando hay contacto con la palabra de Dios, claro que la palabra de Dios produce gozo. Yo no estoy diciendo que no produce gozo, pero las convicciones surgen del ejercicio de la razón, no de las emociones. La convicción de su relación con Dios es producto de un ejercicio de razón, de intimidad, de vivencia, no de una emoción. Para que haya una duración se requiere un terreno y raíces profundas. Las raíces del creyente no pueden estar bajo ningún tipo de emoción, tienen que estar bajo la razón. Raíces que dan verticalidad, raíces que encuentran la humedad y los ingredientes nutritivos son raíces profundas. Así tienen que ser nuestras raíces. Las raíces no pueden ser superficiales, ni cortas, ni enfermas. Tienen que tener profundidad, tamaño y tienen que tener salud. ¿Por qué? Porque tarde o temprano va a venir la tribulación. Tarde o temprano va a llegar la persecución, la tentación, la duda, la sospecha, los ataques del enemigo. ¿Para qué? Para salir victorioso hay que tener, ¿tú sabes qué? El poder y la unción de Dios. Dan un fuerte aplauso al Rey. Tienes que tener raíces. Es un gravísimo error apelar exclusivamente al entusiasmo de la gente sin darles la enseñanza y el ejemplo necesario para que desarrollen con firmeza una relación con Dios. Las palabras que acabamos de leer en los versículos 15 y 16, pero no tienen raíces en sí, son sinónimos a no tener fundamento. Las personas que no tienen raíces son emotivas, no tienen fundamento. La parábola con la cual el Señor concluyó el sermón de la montaña enfatizó algo y habló de dos casas. Cayó y fue grande su ruina, la de una, y la otra no cayó. La que no cayó, la que cayó fue aquella que estaba construida sobre la arena.
y otra sobre la roca. En ambas se usaron los mismos materiales. En ambas se recibieron con el mismo ímpetu de los vientos y las lluvias. Ambas las recibieron. En esto no hubo diferencia. La diferencia, ¿sabe dónde estaba? En el fundamento. En el fundamento. Una en arena y otra en roca. El constructor de la que cayó fue llamado insensato. El que edificó sobre la roca fue llamado prudente. Si tú no deseas que pase como en la parábola del sembrador, que se siembra entre pedregales y que cuando llega, que en el momento tienes gozo y después se te cae todo, se me zafó eso, edítalo. Tienes que tener conciencia de que no podemos responder emociones, sino que tenemos que responder a vivencia. Versículos 18 y 19 dice: estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes del siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Este es otro tipo de personas que recibe el evangelio. Don Gonzalo Báez Camargo en su prólogo del libro El otro Cristo español, que Juan A. Mackay escribiera en inglés y que Báez Camargo tradujera al español, mire lo que dice en relación a la renovación espiritual que es necesaria dentro de la iglesia. Se necesita contacto suscitador, golpe de alzada para despejar de escombros y extrañas vegetaciones el camino que conduce a los pies del Cristo de los evangelios. Wow, hay que hacer una poda total. Hay que cultivar un terreno. Hay que quitar las malezas. Si tú quieres recibir al Cristo de los evangelios. Y eso es precisamente de lo que habla este versículo bíblico. Los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas fueron representados en el Señor. ¿Sabes con qué palabra? Espinos. Repite conmigo, espinos. La razón es que, oiga bien, es que siempre que hay malezas que se levantan, siempre que se siembra van a haber malezas que se levantan tanto alrededor del creyente como alrededor de Cristo. Unas para que Cristo no llegue al creyente y otras para que el creyente no llegue a Cristo. Siempre que usted siembre la palabra, van a levantarse malezas. ¿Ok? Lo que se llama la atención en este caso es que esta semilla no fue sembrada junto a espinos, sino que cayó, oiga bien, entre espinos. La semilla que se sembró en el buen camino, esa fue sembrada, pero esta semilla no fue sembrada, es que cayó entre espinos. Aleluya. Gloria a Dios. Esto es, en corazones que viven bajo la losa de los afanes de este siglo, el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas. El mensaje que muchas iglesias contemporáneas proclaman, oiga bien, no es un herbicida que mata hierbas y gramas malignas, sino que muchas de las palabras que muchas veces se predica es un herbicida que lo que levanta son malezas. Dan un fuerte aplauso al Rey. Oiga. La misión del predicador cristiano es escaldar el terreno para arrancar las malezas que no permiten que la semilla germine, crezca y dé fruto. Esa es la misión del predicador cristiano: escarpir y escaldar los terrenos, prepararlos para que haya fruto. Y esto se obtiene, ¿sabe cómo? Por la predicación, por la doctrina, por la exhortación, por la advertencia, por el consejo apropiado, genérico y amoroso de la palabra del Señor. Recuerde que aunque la palabra tenga vida, repite conmigo, la palabra tiene vida, las malezas pueden ahogarla. Por lo tanto, hay que arrancar las malezas que matan a ¿quién? A la palabra del Señor. El versículo 20 dice: y estos son los que fueron sembrados en buena tierra. ¿Dónde fueron sembrados? Buena tierra. Los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto a 30, 60, a 100 por uno. Miren, la tierra, aunque sea buena, ¿cuánto han sembrado aquí alguna vez? Aunque sea buena, hay que darle preparación. Aunque sea buena tierra, hay que darle preparación. Si usted va a preparar una tierra, aleluya, primero
quizás usted tenga que romper un monte, luego quizás tenga que quemar lo que ha quedado, luego usted tenga que arar la tierra, luego tiene que pasarle la raspa para deshacerse de los terrones. Usted sabe lo que es un terrón, ¿verdad? Sí, porque sobre un terrón usted no puede sembrar. Una pelota de tierra acumulada es un terrón. Triturar la grama, posiblemente hay que limpiar el área. Luego usted tiene que coger con un tablón, ¡pac, pac!, y empezarle a darle a ese terrón, porque encima del terrón usted no puede sembrar, tiene que tener la tierra como suelta. O sea, que aunque la tierra sea buena, requiere preparación. Quemarla, ararla, pasarle rastrillo, pulverizar los terrones, nivelar el terreno, fertilizarla, y luego entonces usted va a sembrar. Y eso no se queda ahí. Luego tiene que regarla, tiene que carpir para que se levante una tupida cosecha, tiene que darle seguimiento. Aunque el terreno sea bueno, hay un ¿qué? Proceso, repítelo conmigo, proceso. El fruto entonces va a ser consecuencia de todos estos procesos que pueden ser minimizados. Si hay fruto, aunque el terreno no sea bueno, usted tiene que preparar el terreno. Así que el fruto que usted va a obtener es parte del proceso que usted le dio a la fertilización de ese terreno, de esa tierra. Todo esto requiere ¿qué? Esfuerzo. Todo esto requiere vigilancia, preocupación, injerencia directa, ya que nada se puede dejar al azar. Usted no se puede parar a contemplar el terreno. Si al terreno del lado no lo hubiese metido, pasado la máquina, no hubiese quedado como está. ¿Saben de qué terreno hablo, verdad? Y con todo eso yo lo miro y le digo, le falta algo. O yo lo hubiese dejado sin nada, completamente, pero ya usted sabe, que no se viera nada de grama. Pero anyway, se despejó lo que había ahí. Así que mire, todo requiere un esfuerzo, una vigilancia, una preocupación, una injerencia directa. Nada se puede dejar al azar. Cuando usted deja las cosas al azar, es como si usted estuviera jugando lotería, a ver qué pueda darse. Y el evangelio no funciona así. Obsérvese que cuando vamos a la historia que estamos considerando, la parábola, el fin de la historia es fruto abundante. Repite conmigo, fruto abundante. Ese fruto es el que se espera cuando se planta. Cuando usted planta algo, usted desea fruto abundante. El gozo inicial de estar en contacto con la palabra es bueno, pero no lo es todo. Los resultados verdaderos no son por el gozo de estar cerca de la palabra. Los resultados verdaderos son aquellos que son de largo plazo. Repite conmigo, largo plazo. Aquellos que requieren presencia diaria. Repite conmigo, presencia diaria. Aquellos que responden a quien siembra la semilla. Ahí está el resultado. Ahí está el resultado. Ponte en pie, iglesia. La pregunta que podemos hacernos en esta mañana es sencilla. ¿Estamos preparando la tierra? ¿Sembrando la semilla correcta? ¿Fertilizando, regando, carpiendo y cuidando las plantas para que den fruto esperado? ¿Estamos haciendo eso? ¿Estamos preparando la tierra donde sembramos? ¿Fertilizándola, carpiéndola, cuidándola, sacando las malezas para que den fruto esperado? Si no lo estamos haciendo, puede ser que se ahoguen en la maleza. Puede ser que por estar sembrados no bajo raíces sientan un gozo efímero y no haya una permanencia. El Señor nos dice hoy que tengamos presentes y de que seamos sembradores, porque la tierra es buena. Pero una vez tú siembras la palabra, tienes que darle un seguimiento al terreno para que dé fruto. Eso es lo que hacen los pastores día a día. Darle seguimiento a la semilla que ha sido sembrada en cada uno de los corazones de la iglesia, para que las atracciones externas, los espinos no te hagan daño, para que las piedras no tengan cimiento en piedra, sino que tengan cimiento en qué, en terreno firme, para que eches raíces. Pero por más que el predicador, el
siervo de Dios, el hermano que está a tu lado, quiera producir esto en ti, tú tienes que quererlo. Tú tienes que quererlo. Amén. Dios te bendiga y Dios te guarde en esta mañana. Si hay alguien que necesite oración por algún motivo, puede levantar su mano, si usted lo desea ahí donde se encuentra, o puede pasar al altar y queremos orar por usted.